ética y la moral cristiana frente a las preguntas que nos hacen cuando alguien tiene tatuajes, perforaciones, símbolos y mensajes sublimes en su cuerpo. ¿Qué significa todo eso y cómo se maneja? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Y qué trato le podemos dar como iglesia a una persona que llega a nosotros con estas inquietudes? Y Dios nos ha enviado no a ser causa de juicio, sino de bendición, pues vivimos bajo la gracia. Dice la Biblia, 1 Corintios, capítulo 3, verso 16. Gloria al Señor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Gloria a Dios. Digamos todos, hay poder en el nombre de Jesús. Pueden estar sentaditos quienes están aquí. Y muy juiciosos también por los medios. Vamos a continuar. Y hoy hay un importante objetivo. Y ese objetivo es explicar bíblicamente qué manejo se le debe y se le puede dar cuando hay preguntas, inquietudes o personas que a nosotros llegan con tatuajes, perforaciones, símbolos y demás. Gloria a Dios. Y este texto es muy diciente. Hay una pregunta bien clara que da el Señor a través del apóstol Pablo en Corintios. Y dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces aquí tenemos que centrarnos en lo que es la morada de Dios. Y cuando nosotros hablamos de que Dios es omnipresente, físicamente no habría una morada para Él. Si decimos que es omnisciente, que todo lo sabe y que todo lo conoce, todas nuestras mentes son finitas, limitadas. Pero cuando se habla del propósito de la unción del Espíritu Santo en la vida de alguien, ahí sí estamos hablando de que Dios ha querido no habitar en templos hechos por manos humanas, sino que Él ha creado al hombre, lo ha formado, le ha dado un llamamiento, le ha impuesto una comisión también, pero sobre todo quiere que cada hombre y que cada mujer seamos llenos de su Santo Espíritu. Y es por eso que aquí Pablo le está hablando a los corintios para que no olviden qué fue lo que recibieron con el Evangelio. No solamente recibieron un mensaje, no solamente recibieron una buena nueva, sino que ellos, creyendo a la palabra, también fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lengua según el Espíritu les daba que hablase. Y ahora entonces les está recalcando la importancia de dar testimonio para la gloria de Dios. Por eso también en otra escritura dice que se nos hace necesario redimir el tiempo. Y todo eso tiene que ver con lo que es nuestro cuerpo ahora como templo del Espíritu Santo. A manera de ejemplo también, cuando alguien adquiere una posición, un bien, busca la manera de marcarlo. Y más si son muchas cosas. Por ejemplo, el que tiene muchos ganados, y hay diferentes formas de mencionar el ganado. Están los ovinos, están los equinos, están los caprinos, está el ganado porcino. Pero generalmente para identificarlos en gran cantidad se necesita una marca. O a lo que en otro tiempo también se le llamaba estigmatización, donde se le reconoce de forma única. Es decir, hoy muchas personas se marcan su cuerpo, se perforan partes de su cuerpo y generalmente cuando uno trata con ellos y pregunta, dicen cada uno de estos tatuajes es un recuerdo, es una marca, es un estigma. Y más cuando ya avanzan a otra parte que son las perforaciones y la manipulación de su forma para agregar incluso cosas que en el cuerpo no están. De una u otra forma tiene su significado no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Porque si Dios anhela un hombre y una mujer que viva en santidad para morar en Él, entonces hay gran dificultad cuando alguien está participando de aquellas cosas en donde le ha dado prioridad en sí al culto al cuerpo más que servir y honrar a aquel que le ha llamado.
Y en este caso Dios ha llamado a todo el linaje de los seres humanos a través del Evangelio. Pero aunque muchos lo oyen y hasta lo entienden, no todos están dispuestos a vivirlo y a obedecerlo. Y es más, hay personas que por el simple hecho de tener alguna de estas cosas ya se sienten cohibidos y como que no van a poder ser buenos cristianos. Yo le quiero decir, no importa lo que haya pasado en el ayer, porque si alguno está en Cristo, ahora es nueva criatura. Yo conozco gente que estaba perforada, que se habían agregado cosas en su cuerpo y que se habían hecho una cantidad de símbolos, pero que cuando escucharon el Evangelio del nombre de Jesucristo, empezaron a gozar de una obra que se llama la regeneración. Y ahora uno los encuentra predicando, ahora uno los encuentra en redes sociales dando testimonio de todo lo que tenían en su cuerpo, de todo lo que significaba, pero también lo que ahora Dios ha hecho en sus corazones como fruto de la unción. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que alguien de pronto decía, no, es que yo ya tengo esto y entonces no puedo ser cristiano. No importa, con todo y eso, si entiende la palabra y puede creer al Dios que otorga salvación y vida y que hace nuevas todas las cosas, gozará de una plena y nueva identidad también. Así que cuando hablamos de estas cosas estamos hablando de un asunto ético, de un asunto moral y de un asunto cristocéntrico, por cuanto el cuerpo del creyente ahora es morada de Dios en el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, esto se puede mirar también desde el campo jurídico. Y en la parte jurídica se habla de las libertades de expresión. Pero en el campo bíblico se habla del libertinaje que muchos han usado para convertirse en algo totalmente diferente a lo que Dios realmente quiere. Ahora, si las leyes, las normas y los procesos jurídicos humanos le dan un visto bueno a todo eso, diciendo que no afecta a la ética y que no afecta a la moral y que eso no le impide ser cristiano, sí se nos hace necesario, más allá de las leyes humanas, ir a la Biblia. Porque una cosa dicen los hombres ajenos al propósito de Dios, pero otra cosa decimos nosotros, no solo porque hemos oído la palabra, sino porque hemos sido transformados también y hemos sido renovados en el espíritu de nuestro entendimiento. Amén, digamos gloria a Dios. Así que hay muchos tribunales de justicia, pero el alma humana espera varios momentos para ser juzgada. Y ahí no depende del concepto de los hombres, ahí depende de lo que para Dios es o no es pecado. Y el Señor dice, toda injusticia es pecado. Y Él habla también puntualmente de muchas cosas que vamos a ir mirando a lo largo de esta enseñanza en detalles. Pero alguien podría decir, ya estoy involucrado en muchas cosas, ¿qué puedo hacer? La respuesta está en la Biblia en Hechos 17:30, que dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué es importante dar esta cita? Porque muchos ya traían todas esas ataduras y no habían oído el mensaje de Cristo. Y entonces en su moral a nivel muy personal consideraban que todo lo que estaban haciendo estaba bien. Pero de algún modo la ética, que es lo que rige el núcleo social contra un individuo o en favor de un individuo, ese criterio de bien o mal en juicio de la comunidad también implica una disciplina, y mucha gente lo hacía, pero sentía que frente a los demás sí había un señalamiento y como que había una persecución y como que había una idea de por qué tan diferente. Y así como algunos se han dado de mucho libertinaje para transformar su cuerpo, también hay un pueblo que ha gozado de libertad para decidir en Dios, vivir de una forma agradable a Dios, aunque a veces los seres humanos no lo entiendan. Uno se pone a mirar, las personas se llenan de cosas y como que todo el mundo los aplaude.
Pero alguien coge una Biblia, se peina y se viste diferente a una manera muy formal y ya eso les parece extraño. Cuando lo extraño es que esté tatuado hasta los ojos, que la lengua se la divide, que se agrega unas cosas en forma de cuernos. Pero al mundo eso ya le parece normal. Que se pinte el cabello de diferentes maneras, al mundo eso es normal. Pero para los hijos de Dios hay un principio inquebrantable. Y es que seguimos la paz con todos y la santidad. Y que si alguno allá en el mundo ha participado de todas esas cosas, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y no necesariamente, si es el caso, tendría que arrepentirse pasando en un altar físico, porque muchos amigos no han venido todavía, aunque los visitamos y hacemos refán con ellos. Y muchos de pronto no han ido a un lugar de culto, pero han aprovechado este periodo de aislamiento para estar conectados por las redes, oyendo palabra. Y aún allá en ese lugar, donde quiera que esté, puede doblar sus rodillas y sensibilizar el corazón y decirle al Señor que toma ese firme propósito de caminar en su gracia y de perseverar en el Evangelio, así como muchos hasta ahora lo hemos podido lograr. Y algunos decían, no va a poder durar sino por ahí un año, no va a durar sino unos 5 meses, y algunos ya hemos disfrutado un generoso tiempo, otros más, pero lo más importante no es el tiempo, sino entender que este llamado es para perseverar hasta el final, y que la mejor decisión que hemos podido tomar es habernos arrepentido y haber reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y cuando depositamos toda nuestra fe en Él, entonces Él se encargó en transformar nuestros procesos de vida. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, como un asunto de manejo de conciencia que produce Dios, ¿qué dice la Biblia entonces sobre los tatuajes y estas cosas ahora sí más en detalle? Levíticos, gloria al nombre de Jesús, 19:28 dice: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Generalmente la estigmatización a este tipo de actos son huellas por causa de alguien que se ha ido. Bueno, en las culturas antiguas se usaba mucho por ese caso puntual. Ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Y hoy en día la imprenta es un arte, y ese arte en la piel de muchos. Pero aquí está siendo demasiado claro. No imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová, lo he dicho. Y si desobedecer es pecado, entonces ya entendimos. Hoy no es necesario que alguien se marque por fuera. Hay uno que quiere tomar el control de todo lo que somos por dentro. Y aunque no tengamos ninguna señal física afuera, ese creyente que tiene la gloria de Dios en el corazón siempre reflejará algo poderoso de Dios. Y siempre que abre la boca para amonestar o aconsejar a alguien, esas palabras no solamente son de un hombre, sino que esas palabras van adornadas con la gracia de Cristo y van impregnadas de la unción del Espíritu Santo. Y a veces uno está hablando con alguien y ese alguien está sintiendo la palabra y a los 5, a los 10 minutos está llorando. Y alguien que no entiende dice, ¿y ese qué le pasa? ¿Por qué está llorando? Porque es que no estaba escuchando solo la voz de una persona, sino que era la voz de Dios a través de ese hombre o de esa mujer, para que pudiese salir de aquel mundo de vanidades y caminar en la integridad a la que Dios nos ha llamado por el Evangelio. ¿Cuántos estamos felices de gozar nueva vida en el Señor? Y no necesitamos una estigmatización física. Necesitamos reflejar el fruto del Espíritu Santo, que es algo más glorioso y más importante. Gloria al Señor Jesús. Es por eso también que la Biblia advierte sobre el cuidado que se requiere por quienes hacen esas manipulaciones al cuerpo.
Así que nuestro cuerpo no está para exponerlo a manipulaciones. La Biblia a ese tipo de cosas se les llama mutiladores del cuerpo, pues cortan o manipulan o cambian de alguna forma la parte exterior del ser, y de alguna manera también las personas reflejan así lo que creen. Uno ve una persona vestida de negro, llena de tatuajes, y eso ya significa en qué cree. Muchas veces la persona se llena por fuera de cosas y de acuerdo a eso y a lo que se viste, refleja lo que cree. Pero qué bueno que nosotros también reflejamos lo que creemos. Pero no por imposición de otro, sino por la obra de Dios directamente en el corazón. Digamos gloria a Dios. Filipenses amonesta en el capítulo 3, el verso 2 diciendo: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y esto tiene dos aplicaciones. Puede tener aplicación física. Los perros, hablando de una vida inmoral y en derroche, muchos hoy viven de esa manera y hasta venden de esa manera. Y pareciera que en el campo secular eso fuera muy rentable, pero a costa de la salvación del alma y de la vergüenza. Guardaos de los malos obreros, aquellos que dicen ser lo que en esencia no son. Pero también dice guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y está el que mutila el cuerpo o transforma el cuerpo de forma literal física. Pero también está el que le arrebata miembros al cuerpo de Cristo, siendo apóstata o haciendo contravía al propósito de Dios. Así que tiene varias aplicaciones. Pero aquí estamos hablando tanto de lo moral como de lo ético en el cristiano y en el que quiere llegar a vivir el evangelio. Muchas veces hemos tenido personas cargadas de cosas, pero que a veces no las reflejan de pronto por fuera, las tienen allá en el alma. Y Dios también cambia esas huellas de pecado que quedaron en el alma, porque Él tiene el poder no solamente de transformarlo, sino de confirmar en esa persona un nuevo nacimiento. Es por eso que la Biblia dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y aunque alguien haya participado de tantas cosas allá, hoy puede tomar la decisión más sabia y más importante de enfocarse en vivir el evangelio y en nacer de nuevo y en gozar de una nueva identidad y reflejar fruto para la gloria del Señor. Hoy nosotros, por causa del evangelio, podemos decir, somos libres de todas esas vanidades y cosas que el mundo ofrece en el nombre del Señor Jesús. Somos libres y alguien más puede ser libre. ¿Y por qué somos libres? Primero, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y mucha gente dice, no, es que verdades absolutas no hay. Pero yo conozco a alguien que ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese alguien se llama Jesús. Y ese Jesús sí es la verdad absoluta. Y cuando Él determina hacer algo en la vida de alguien, lo hace perfecto y lo hace completo. Solo se necesita que el que necesita la obra de Dios, entonces crea de verdad en la obra del Señor y se entregue de todo el corazón. Porque un corazón contrito y humillado jamás lo despreciará el Señor. Hay gente que quiere cambiar, hay gente que quiere salir de esas ataduras de vanidad del mundo, pero no ha podido. Y la mejor forma de empezar a generar un fruto diferente es escuchando la palabra. La fe viene por el oír. Y cuando uno va escuchando y se va empoderando del conocimiento, empieza a ejercitarse en el discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Y entonces así obedecemos lo que dice Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero qué bueno cuando nosotros sabemos hacer diferencia entre las cosas del mundo y el amar a Dios en esencia y en propósito sobre todas las cosas. Amén. Pues la palabra también dice
que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero en ese sentido, hay que saber qué se ama y qué no se ama. A veces el ser humano termina amando cosas que lo destruyen, cosas que le hacen daño. He mirado gente que después de haber crecido escuchando la palabra de Dios, terminaron optando por comportamientos y conductas tan extrañas que uno dice, ¿qué pasó? Y pasó que se enamoraron de lo que les hizo daño. Se enamoraron del derroche de los placeres y empezaron a imprimir en su cuerpo y a tomar en sus conductas y incluso el solo perforarse una parte del cuerpo en honor a esas vanidades ya forma parte del culto al cuerpo. Pero nosotros aquí no estamos para servirnos a nosotros mismos por causa de la carne, sino para vivir en el Espíritu para la gloria de Dios. La Biblia también dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y en otra parte, a través del apóstol Pablo, también dice que se nos hace necesario vivir en el Espíritu para no satisfacer los apetitos de la carne. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero también hay muchos mensajes de esos que lleva la gente en su cuerpo que tienen un significado muy fuerte. Un proceso de contexto histórico. Moloch es un ídolo registrado en la Biblia, en más o menos unas 8 citas que traje aquí, solo por mencionar algunas. Levítico 22, primer libro de Reyes 11:7, Jeremías 32:35, Amós 5:26, entre otros. Y cuando uno mira estos textos con el proceso de la historia en ese tiempo, para ellos, cada que uno de ellos se dedicaba a servirle a Moloch, no solamente hacía sacrificio con sus propios hijos, sino que también se marcaban el cuerpo en señal de esa forma de culto y adoración. Así que mire de dónde viene la cultura de que la gente se quiera marcar. No viene de nada agradable. Moloch es la primera semejanza que ahora el mundo moderno tiene de lo que es la figura de lo que la gente considera que es el diablo. Moloch era un hombre con cara de toro, o también era una forma de hombre con un regazo de fuego y la cabeza de un macho cabrío. Y la gente en esa época no solamente se dedicaba a hacerle culto a ese ídolo, sino que también marcaban sus cuerpos mientras lo hacían. Pero hay otros que lo hacen de una forma más sutil. Y es que se hacen pinturas temporales. No es que eso se cae con agüita. Pero igual la Biblia también juzga todas estas cosas. De las citas que acabo de mencionar voy a leer algunas. Levítico 22 dice, dirás asimismo a los hijos, cualquier varón de los hijos o de los extranjeros que moran en ti, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Porque para Dios participar de tal culto, no solo por el ídolo, sino por la estigmatización de tomar una nueva identidad al marcarse, según la ley, acarreaban solamente un juicio sin excepciones. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos al respecto de aquel varón que hubiere dado o que hubiere hecho estas cosas para no matarle, entonces yo mismo, dice el Señor, pondré mi rostro contra aquel y contra el pueblo y su familia, con todos los que se fueron en pos de aquel Moloch, prostituyéndose con ellos. De manera que muchas veces se habla de prostitución solo en lo físico, pero aquí Dios le está diciendo a Israel que se han prostituido de una forma moral, por cuanto se han ido a servirle a otras cosas que no son Dios. Y peor aún, se han marcado y han sacrificado sus propios hijos delante de Moloch, como si fuese un dios.
Jeremías 32:35 también dice, y edificaron allí lugares altos a Baal. De ahí viene la cultura de que la gente, cuando tiene un propósito distinto al de la Biblia, entonces en los lugares altos colocan ídolos. De allá nace el asunto. Pero sigue diciendo en relación, los cuales están en el valle del hijo de Gimón, para hacer pasar por el fuego sus hijos y a sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen tal abominación para hacer pecar a Judá. Y con todo ahora así dice Dios de Israel a esa ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia a espada, a hambre y a pestilencia. Así que todos los pueblos que se alejaron de Dios, que estigmatizaron su forma de vivir y que sacrificaron sus hijos para ser abominables, no se quedaron sin castigo. Lo mismo que la generación que está pasando hoy. Si no valoran el propósito de Dios por medio del evangelio, también recibirán el juicio. Pero es por eso mismo que Dios ha enviado el evangelio como la oportunidad para ser librados de todas aquellas situaciones. Eso también lo tuvo que testificar en el Nuevo Testamento, en Hechos 7, y así muy sucesivamente. Esas situaciones a la moda y al amor al culto al cuerpo y a las pinturas, a los tatuajes, las perforaciones, llegó a las culturas con mucha pasión de concupiscencia por un alto nivel de culto al cuerpo y de buscar aceptación en diferentes grupos. De ahí también surgen muchas tribus urbanas con esas formas de cultura. Y esos simbolismos que hacen contraste de las tinieblas en las cuales están viviendo espiritualmente hablando. Y eso los lleva también a vivir en abundancia de vanidades, a lo que por la Biblia se le reconoce como el jezabelismo, mostrando su origen desde el primer libro de los Reyes. En el capítulo 9, el verso 30 nos muestra lo que esta mujer hacía para seducir a los hijos de Dios y hacerlos apartar de la verdad. Hay muchas citas. Está el capítulo 18, el capítulo 19, el capítulo 21, hablando de aquellas situaciones, pero Dios hizo un juicio tremendo contra esa mujer. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 9, el verso 30, se define lo que realmente fue el juicio de Dios contra ella y su casa por lo malo que hacía. ¿Qué era lo que ella hacía? Jezabel era adornarse, esa era su misión, con pinturas y atavíos solo para seducir y destruir la moral de los hijos de Dios y la ética en medio del pueblo que conocía la ley de Moisés. Mire lo que hacía. Versículo 30, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos de antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana, como siempre solía hacerlo, pensando que este hombre llamado Jehú también iba a caer como todos los otros. La diferencia es que Jehú llevaba un propósito determinado, ya Dios había hablado con él y no estaba dispuesto a contristar el propósito de Dios en su vida. Entonces va firme cuando Jehú entraba por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? Y en ese momento era el hombre de Dios con la autoridad. ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 de los eunucos que estaban al lado de ella. Y entonces él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id, y ahora ve a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de un rey. Y mire lo terrible que fue el juicio para aquella mujer,
porque de alguna forma generó en ese grupo la cultura de seducir a los siervos de Dios para apartarlos de la verdad, de lo ético y de lo moral, y se fueron en pos no solo de muchos ídolos, sino que ella también, la Biblia muestra en muchos pasajes, que practicaba la hechicería, y de esa forma hizo ayuno a las tinieblas para quitarle la vida a el que tenía la heredad, a aquel hombre justo llamado Nabot, y hizo cosas terribles por lo cual Dios la juzgó, y la juzgó en todos los sentidos. Y una de las cosas que ella hacía era darle valor a sus vanidades, a sus pinturas, a sus vestidos, a sus atavíos, solo para corromper la moral del pueblo y apartar a los hijos de Dios del buen propósito. Es importante reconocer que Dios no desea hoy esa tolerancia al pecado. Nosotros no podemos condenar a la gente porque haga o no haga, pero estamos en la obligación de enseñar a la luz de la palabra, porque si se corrigieren de su mal camino, alcanzarán misericordia. El problema es que muchos hoy escuchan pero no obedecen. Y ahí está la situación. Porque el Señor envió mensaje, pero muchos no han tomado la decisión. Bendito el Señor. Es importante entonces que reconozcamos, Dios no quiere que se tolere el pecado. Y ha destruido a muchos desde la antigüedad. Y eso lo exhorta también en Apocalipsis 2:20. Cuando le está diciendo un mensaje allí a una de las iglesias que es Tiatira, y dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, aquella que ama sus atavíos, sus pinturas, sus adornos y sus vestidos, para hacer lo que es inmoral, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y hoy hay muchos por ahí diciendo que también son grandes profetas de Dios, pero no tienen la unción del Espíritu Santo y están engañando y seduciendo al pueblo con un evangelio facilista y con una vida, por así decirlo, de mediocridad. Pero realmente Dios diseñó el evangelio de una forma perfecta y más allá de las culturas, es para salvación y vida. Digamos todo gloria a Dios. Jezabel amaba estos atavíos para llevar al pueblo a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le dice en el verso 21 a aquel pueblo: y les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de sus fornicaciones. He aquí que yo le arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Así que si alguien dice: ¿por qué no es conveniente estigmatizarme, pintarme, tatuarme y ponerme esos atavíos? Porque Dios juzgó a Jezabel y a todos los que seguían su mismo ejemplo. Y después de miles de años más adelante, porque Jezabel vivió para los tiempos de Jehú, quien juzgó a Israel, pero tiene que recordarse ese mismo mensaje a la iglesia en Tiatira en los días del apóstol Juan. Y eso es un abismo de tiempo muy grande, pero aún así se siguió resaltando esa verdad. Y Dios también juzgó en Levíticos 19:28 a aquellos que se hacen rasguños en el cuerpo por causa de quienes han muerto, o a aquellos que han sido amantes de imprimir en ellos señal alguna, cuando el Señor dice: no imprimiréis en vosotros ninguna de esas señales, yo Jehová. Y nosotros debemos enseñar que no es tanto sujetarnos a un propósito de leyes, sino que para nosotros lo importante es entender lo que el Señor nos dijo a través de Pablo a los Corintios en el capítulo 3, el verso 16.
¿O no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si verdaderamente queremos que la gloria de Dios permanezca en nosotros, entonces no debemos permitir que aquellas cosas del mundo quieran tomar ventaja en nuestra forma de vida de cristiano. Vamos a estar de pie y vamos a orar en el nombre de Jesús. Porque muchas personas, amigos y tantos que preguntan, ¿y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen aquello? ¿Y qué dice la Biblia sobre eso? La Biblia dice que toda injusticia es pecado. Y que si alguno destruyere su cuerpo, Dios mismo le destruirá también a él. Pero nosotros debemos valorar que Dios nos ha llamado a vivir el Evangelio para que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo, para que nosotros vivamos en el Espíritu y seamos templo para la gloria del Señor hasta el día de su venida. Bendito Dios maravilloso. En este momento te damos gracias, Señor Jesús, por poder orientar de una u otra forma lo importante de nuestro criterio ético, moral y de nuestra vida de cristianos frente a los rudimentos que hay en el mundo. Cuando valoramos, Señor, ser templo del Espíritu Santo, entonces tenemos una imagen diferente, un hablar diferente, un comportamiento diferente como resultado de la obra de la regeneración del Espíritu Santo y el haber sido renovados en nuestro entendimiento. Te pido, Señor, por todos aquellos que han amado aquellas estigmatizaciones y todas estas cosas y que han maltratado sus cuerpos queriendo buscar aceptación social o queriendo rendir culto a sí mismo o siendo parte de una tribu urbana, pero tú eres, Señor, un Dios lleno de amor y de gracia, que sigue salvando a los hombres y que has pasado por alto el tiempo de la ignorancia, mandando a todos los hombres en todo lugar que haya oportunidad para que se arrepientan y que no suceda como el juicio que se decía allí en Apocalipsis, que se les había dado mucho tiempo para que se arrepintieran de esas vanidades y no lo quisieron hacer y recibieron juicio. Pero tú eres un Dios de amor y de misericordia que puedes moldear muchas conciencias y nosotros hoy estamos aquí, Señor, no para juzgar ni para condenar a nadie, sino para anunciarles que hay uno que sigue transformando, que hay uno que sigue salvando, que hay uno que sigue regenerando, que hay uno que sigue haciendo del ser humano una nueva creación para que pueda gozar también de cielos nuevos y tierras nuevas en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios.